A denominación de orixe Rías Baixas exportou menos viño que no anterior exercicio, pero fixo a un prezo máis elevado. En concreto, o volumen caeu nun 3,8%, pero o valor medrou ata un 4,3%, superando os 62 millóns de euros. La campaña 2022-23, el precio medio, estábamos hablando de 7,34 euros, si no recuerdo mal, y ahora mismo estamos hablando ya de los 7,94 euros. Siguiendo un poco esa línea del plan estratégico de irnos a esos vinos más premium, a cometer esos mercados con ese potencial de vino pues de mayor valor añadido, que al final yo creo que es una de las funciones que tiene que realizar un Consejo Regulador, una denominación de origen, que es la de intentar afianzar el territorio, prestigiar la marca. E o segundo ano consecutivo que se dá esta tendencia que o Consello Regulador explica por mor da contracción do consumo do viño a nivel mundial. La situación que está pasando el vino no es una situación fácil. O sea, me refiero, nosotros no somos ajenos a la crisis de consumo que está teniendo el vino. De hecho, las informaciones que publicaban hace poco el Observatorio Internacional del Vino están hablando de, a nivel internacional, una caída de un 20%, que es mucho. Evidentemente, ¿a quién está afectando más? Está afectando más a los vinos tintos, pero los vinos blancos también están metidos en ese paquete, ¿no? Si cae el consumo, también va a caer el consumo general, ¿no? O que medra é o número de adegas que apostan por exportar dende as 108 ata as 115. Neste exercicio 2023-2024 venderon 10.400.000 botellas a máis de 80 países, principalmente do continente americano. Estados Unidos encabeza a listaxe de países importadores, seguido de Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico e México. Tenemos un sector, las bodegas cada vez están más dinámicas, yo creo que le han perdido el miedo a la exportación y ya no hay ningún mercado que se les resista, y en eso pues estamos trabajando, ¿no? Las exportaciones siguen representando ese 30% sobre las ventas generales de la denominación de origen, nos seguimos manteniendo en ese equilibrio del 30%, creo que es un dato también interesante y que es bueno recalcar, ¿no?, desde mi punto de vista. Os cambios de hábitos no consumo, a situación xeopolítica marcada por conflitos como a invasión rusa de Ucraína, a crise económica que afecta a China e Xapón, o feito de que a xente nova non beba viño ou as campañas sanitarias contra o alcohol son algunhas das cuestións que, segundo o Consello Regulador, están detrás desta baixada no consumo de viño a nivel mundial. Todavía no sabemos cómo va a afectar o si realmente pues, va a afectar al vino o no, o si lo tiene orientado esos aranceles a los sectores agroalimentarios o no. Sé que en su último mandato los que estábamos más perjudicados éramos el vino y la aceituna. Hombre, sí que es cierto que la subida de precio nos puede afectar, pero yo creo que en el nivel de vino donde nosotros estamos vendiendo, en ese estrato de vino donde estamos vendiendo, pues a lo mejor subirlo 2, 3, 4 dólares, pues a lo mejor no va a ser lo que tire hacia abajo el consumo, ¿no? En cualquier caso, nos preocupa y nos afecta.